voy a leer un poco del perfil de David. David es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene experiencia en la implementación de inteligencia artificial para el reconocimiento de objetos y de caras. Muy interesante esto. También ha hecho cursos en psicología económica y neurociencia médica, y su ponencia se titula, ya que estoy buscando por acá la chuleta, Neurociencias aplicadas a las decisiones. Con esto damos inicio al cuarto track de este programa formativo denominado Emprendimiento. Mi nombre es John Aiker y ya te dejo acá el micrófono a ti, David. Ok, buenas a todos. Vengo a darle la charla de neurociencia aplicada a la toma de decisiones, o psicología económica para que suene menos feo. Mira, ¿me puedes habilitar para compartir la pantalla? Porque tengo unas láminas que necesito presentar. Claro que sí, ya. Necesito que me habilite, por favor, para poner las láminas. Ya estamos gestionando eso. Vamos por aquí, participante. Okay. Listo, ya se ve las láminas. No, todavía no. Ya le di, debe estar cargando, ya va. Un poquitico de paciencia mientras carga, mientras se ve el internet. Ya se ve las láminas, ¿no? A mí todavía no me aparece. Ahí dice que está compartiendo en pantalla. Pregunte en el chat si los demás la están viendo. Ahí dice que se está compartiendo. Por favor, si se ve. Sí, la ven. ¿Tú la ves? Okay. Sí, ahora sí. Ok, ese es el internet que seguramente está lento. Bueno, vamos a ver, a comenzar. Bueno, yo les vengo a hablar de psicología económica. Eso está aplicado mucho a la toma de decisiones y me parece bastante oportuno e importante porque las malas decisiones son las que nos han llevado a la situación donde estamos, no es secreto para nadie. Pero, ¿qué es psicología económica? La psicología económica es también conocida como psicología del comportamiento y es una rama de la neurociencia que se dedica, como dije anteriormente, al estudio de la toma de decisiones. Antes se pensaba que el hombre tomaba decisiones de manera racional, pero gracias al estudio de la neurociencia se ha visto que eso no es tan cierto. Entonces, por eso es que puse esta imagen donde comparamos a Homero Simpson con Spock. El personaje de Star Trek es un ser muy racional y gracias a eso toma muy buenas decisiones en función de su interés. Al contrario de Homero Simpson, que es un poco más impulsivo. Y me atrevería a preguntarles cuál de los dos personajes consideran que se parecen más a ustedes, si Homero Simpson o Spock. Nosotros idealmente quisiéramos ser más como Spock, es decir, tener un pensamiento que nos permita siempre llegar a la solución y que los sentimientos no intervengan en ello para que no desviarnos de nuestro camino. Pero sucede que así no somos, no es la naturaleza humana. Por eso es que nos parecemos más a Homero Simpson. Y eso tiene que ver con el funcionamiento de esta imagen del cerebro, que es lo que tengo reflejado acá. Y es lo que vamos a discutir. ¿Cuáles son los beneficios de entender este tema? Entre los que puedo mencionar: entendimiento de los procesos en la toma de decisiones, que es en lo que nos vamos a centrar; comprensión de los cambios fisiológicos generados por las emociones; uso de los marcadores somáticos o los instintos. Esto lo usan mucho los empresarios para tomar decisiones. Vamos a abordar un poquito sobre ello para entender de qué trata. Conocimiento de los sesgos que nos limitan como humanos. Utilización de esos sesgos para generar arquitecturas de decisiones. Esto es basado en el premio Nobel Richard Thaler, premio Nobel del 2018, si mal no me acuerdo. Conocimiento de los procesos de comunicación. Este último es también bastante importante porque no es lo mismo pensar una idea que comunicarla. Y por ello considero que es importante hablar un poquito de cómo son los procesos de entender un mensaje y de producir un mensaje. Antes de eso, debo mencionar algo de biología básica, solo para recordarles.
no se vayan a asustar, que bueno, el sistema nervioso está compuesto por el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico son los nervios, ya sean los pares craneales o los nervios periféricos, que nos ayudan a comunicarnos con el mundo exterior. ¿Sí? Toda esta estructura está conformada por neuronas, que es esta imagen que tengo acá. Esto es una neurona que básicamente es una célula. Y la comunicación entre las células son los que dan los procesos complejos. Es decir, de un proceso simple de una célula, que en este caso es la neurona, al comunicarse con varias de ellas y formar una red neuronal, es que ocurren los procesos complejos como el pensamiento. Solo por mencionar aquí, por cultura general, la neurona no trabaja sola, tiene otros elementos, sobre todo en el sistema nervioso central, como los oligodendrocitos, la microglía, los astrocitos, que ayudan a realizar su función, más que todo sea de estructura, de formar la mielina, que es el recubrimiento que tenemos acá, de eliminar agentes tóxicos para que pueda funcionar bien la comunicación, o de reciclar neurotransmisores, etc. Si recuerdan de biología básica, las neuronas se comunican con otras por medio de algo que se llama neurotransmisor, que voy a agrandar un poquito esta imagen para que vean. Esos neurotransmisores son pequeñas moléculas que se liberan en un espacio que se llama el espacio sináptico. Esto es importante porque es una de las principales vías de comunicación entre las neuronas. Y como dije anteriormente, lo que dan los procesos complejos es la comunicación entre esas neuronas. Existen diversos tipos de neurotransmisores, pero los que nos interesan básicamente son los que voy a explicar ahorita, que es el glutamato como principal excitador del sistema nervioso central, el GABA, que es el principal inhibidor del sistema nervioso central, la dopamina, que participa mucho en el sistema de recompensa y en la motivación. Por eso es muy importante para nosotros saber que existe por lo menos esta molécula y que participa en ese proceso, como lo veremos más adelante. La noradrenalina y la adrenalina, que participa mucho en situaciones de alerta y participa justamente en la respuesta de lucha o huye. La serotonina, que también participa en el sistema de recompensa, acetilcolina, entre otros neurotransmisores. O sea, sí, eso es toda una clase, pero para que se lleven una idea, existen muchos neurotransmisores, entre ellos el glutamato, el GABA y la dopamina, que son los que vamos a trabajar más en este momento. Para avanzar más rápido con esta parte, que solo los pone un poquito en contexto, para poder hablar de cómo el cerebro procesa la información para tomar decisiones, el sistema nervioso, como les dije, se separa el sistema nervioso central, el cerebro, tronco encefálico, médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son los pares craneales, que son 12, y los nervios periféricos que se conectan a la médula espinal. Todo el conjunto o el buen funcionamiento de estas estructuras es lo que nos permite escuchar, lo que nos permite ver, lo que nos permite procesar la información y dar una respuesta adecuada ante el entorno. Ok, ahora sí vamos más con el cerebro, que es lo que nos interesa. El cerebro se pueden dividir en tres macroestructuras. El cerebro, el sistema primitivo, que es ese tronco encefálico que vemos acá, que ahorita brevemente les voy a introducir las instrucciones, o cómo trabaja. El sistema límbico y la neocorteza, que es lo que más tenemos desarrollado y que nos diferencia como de otras especies. El sistema nervioso primitivo es sumamente importante porque se encarga de los sistemas automáticos de nuestro cuerpo, es decir, los latidos del corazón, la respiración, la presión sanguínea, el equilibrio. Nosotros no tenemos que pensar conscientemente por qué ocurren esos procesos, porque esta estructura se encarga de hacerlo de manera automática. De manera particular, el cerebelo es encargado de la coordinación motriz y de la memoria motriz. Esto es muy importante para las personas que hacen deporte porque nos permite ejecutar o aprender movimiento y tenerlo y hacerlo de manera más rápida. Por ejemplo, también es la respuesta de por qué nosotros podemos manejar bicicleta,
y una vez que aprendemos a ejecutar esa serie de movimientos, lo podemos repetir sin estar muy conscientes de los procesos que hay que hacer para poder manejar bicicleta. Entonces, estas estructuras, como vimos, se encargan de esos procesos automáticos. Ahora, en el sistema límbico son diversas estructuras, que es muy largo hablar de ellas, así que yo voy a resumir en las que más nos interesan, que se cargan de distintas funciones. Entre las funciones que podemos ver, aquí está la amígdala, podemos observar también el putamen, el globo pálido, que se encarga de que podamos ejecutar movimientos. La amígdala es la respuesta de lucha-huye, esa nos va a interesar bastante. El hipocampo, que vamos a ver que está relacionado con el recuerdo, el hipotálamo, que se encarga, también participa junto con el sistema primitivo para esas funciones de temperatura, respiración, etc. La hipófisis, que está por aquí abajo. En fin, tenemos un conjunto de estructuras que tienen diversas funciones, entre ellas las emociones, como vamos a ver más adelante. Por eso lo menciono. Una de esas estructuras importantes es el sistema de recompensa. Ese sistema de recompensa, como podemos ver, no es una estructura en particular, sino una comunicación de varias estructuras desde el sistema primitivo en el área ventral tegmental, en el mesencéfalo, que está por aquí, pasa hacia el núcleo accumbens, que esa región es donde nosotros, cuando se activa, nos hace sentir el placer, y la corteza prefrontal, que es la que nos hace ser consciente o valorar esa emoción, en este caso placentera. Fíjense aquí hay un esquema donde explica exactamente cómo son la comunicación entre las estructuras. Podemos ver aquí que está el hipocampo para la formación del recuerdo, es decir, cuando algo me causa placer, yo procuro aprenderlo para poder revivir o repetir esa experiencia. La amígdala para el aprendizaje también emocional. Ya habíamos visto que el área ventral tegmental libera dopamina hacia el núcleo accumbens para que éste tenga actividad, y la corteza prefrontal se comunica para planificar cómo obtener esa cosa que me genera placer. ¿Sí? Entonces, este sistema es el principal encargado de la motivación. Y es una de las cosas que nos motiva a tomar decisiones. Yo tomo decisiones porque algo me interesa o por evitar dolor, que es el otro sistema que vamos a ver. Entonces, continuando con la motivación, nosotros vamos a diferenciar económica. Cuando hablan de valor, se refiere al precio por acuerdo entre personas. Pero eso no es lo mismo que utilidad o el valor que le asigna al valor subjetivo que el individuo le da al objeto. Y eso es proporcional. Mientras más activado esté, mayor placer vamos a sentir, mayor motivación vamos a sentir, y para nosotros ese objeto tiene mayor utilidad. También es importante destacar que existe algo llamado valor esperado, o en palabras sencillas, expectativa, que es la probabilidad de que ocurra ese suceso, de que ocurra esa cosa, que obtenga esa cosa que tiene utilidad para mí, es el producto entre la probabilidad y la utilidad. Mientras mayor sea la probabilidad de que yo consiga algo, mi expectativa va a ser mayor, porque es un producto. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cerebro no consigue lo que quiere? Pues sencillamente ocurre después de que yo realizo la actividad y no consigo lo que esperaba, sufrimos una calibración, que es decir, un ajuste de error o una decepción. En vez de liberarse dopamina, voy a sentirme mal porque no conseguí lo que yo esperaba. Por el contrario, si mi expectativa es muy baja y se da lo que yo quería conseguir, mi alegría o mi activación del núcleo accumbens va a ser muy alta. Es decir, va a liberar mucha dopamina. Y voy a sentir más placer. Por ejemplo, es como cuando conseguimos dinero en un bolsillo, en un pantalón viejo. O sea, nosotros normalmente no esperamos conseguir dinero en los bolsillos. Así. Pero cuando lo consigues, siento una emoción porque no lo esperaba.
Entonces, en resumen, con respecto a esto, para no agobiarlo, el sistema de recompensa presenta una gran actividad ante la anticipación de la ganancia, el valor esperado o expectativa. A la activación del núcleo accumbens por el deseo de obtener el objeto se le conoce como utilidad, y el cerebro compara la utilidad con el valor esperado para hacer como un reajuste o comparar qué tan cierto fue su expectativa. En esta neuroimagen podemos ver en esta región cómo el núcleo accumbens está o tiene bastante actividad. Ellos comparan en este experimento que 5 euros más utilidad que 1 euro. Efectivamente tendrá mayor actividad del núcleo accumbens. No sé si me explico hasta ahora. Pero bueno, si quieres, después dejo para preguntas. Ahora vamos con la amígdala encefálica. ¿Por qué? Porque como les había dicho, esta pelotica que tenemos acá, que si lo vemos en esta perspectiva, son dos, por acá, ¿sí? El sistema de lucha o huye. Por lo tanto, son los que nos van a dar molestia o miedo. Es de vital importancia para la supervivencia porque tú no vas a detenerte a pensar si algo es una amenaza o no. Tú respondes de manera rápida, casi. Y eso es que le hemos dado importancia, o los han dado importancia, a esta estructura. Y los que carecen de la amígdala no poseen miedo, por lo tanto, no tienen ese sistema de protección ante una amenaza. Y cabe decir que es muy importante para el aprendizaje emocional. Si comparamos las dos estructuras, podemos entender por qué algunas mamás, o por lo menos en mi época, utilizaban la recompensa y el castigo para enseñar. Porque cuando no tienes todavía o no tienes todavía herramientas para procesar información, lo bueno y lo malo, el cerebro sí tiene ya desarrollada a cierta edad estas estructuras en donde va a hacer lo posible por evitar dolor, este es el caso de la actividad de la amígdala encefálica, o va a hacer lo posible para alcanzar una recompensa como es la activación del núcleo accumbens. Entonces, nosotros evitaremos dolor y buscaremos placer, básicamente. Otras estructuras que son importantes para hablar del proceso en la toma de decisiones es el giro cingulado, que es esta estructura que vemos en amarillo de acá, que se encarga en parte de la interpretación emocional. La ínsula, que la vemos en verde acá, que se encarga también de interpretación de procesos emocionales y de la emoción del desagrado. Es decir, cuando tenemos desagrado ante una situación, hay actividad de esta región. Y ella, en particular, se activa cuando nosotros estamos a punto de arriesgar algo o de perder algo. Si estamos a punto de arriesgar algo, perder algo, va a haber actividad de la ínsula y va a haber actividad de la amígdala, porque la amígdala es la principal de lucha o huye. Otra estructura importante es el hipocampo, que lo vemos por acá en azul. Fíjate que aquí arriba está la amígdala y aquí abajo está el hipocampo. El hipocampo es la estructura principal para convertir recuerdos de corto plazo a largo plazo. Fíjate que también no es casualidad que el aprendizaje emocional esté cerca de una estructura que me ayuda a codificar rápidamente o a recuperar rápidamente un recuerdo que puede salvarme la vida en el caso de que presente una amenaza. Las personas que sufren de Alzheimer, la primera estructura que se comienza a deteriorar es esa azulita de acá. Y entonces comienza a hacerle cada vez más difícil hacer recuerdos, formar recuerdos y recuperar los recuerdos que tiene. Después se va deteriorando otras estructuras porque no es la única que participa en la memoria. El proceso de la memoria es bastante complejo. Bueno, seguimos. Con respecto a esto, podemos hablar sobre la corteza cerebral, que es esa estructura que normalmente relacionamos con el cerebro. Déjame agrandar un poquito acá para que se vean estas estructuras. Lo podemos dividir en primera instancia como lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y temporal. Pero nosotros nos vamos a enfocar en estas regiones que voy a mencionar, en la prefrontal,
que se encarga del valor de la planificación, pensamiento estructurado, racionamiento lógico y ponderación de la toma de decisiones. Tenemos en esa región frontal, tenemos el área de Broca, que está relacionada con el lenguaje. En el lóbulo parietal tenemos áreas de asociaciones, como el área de Wernicke. Bueno, aquí está entre la región temporal y parietal. Esta también se encarga de codificar el significado del lenguaje. Es decir, nosotros podemos entender el significado de la palabra gracias a esta estructura que tenemos acá. Tenemos el lóbulo occipital, que se encarga de todo el procesamiento visual, que está en la parte de aquí atrás de la nuca. Es decir, gracias a esta estructura nosotros podemos ver, tenemos el lóbulo temporal, que en el temporal medio es donde está la memoria de largo plazo en los recuerdos semánticos. Otra cosa importante es que aquí abajo, fíjense que el cerebro trabaja de manera de comunicarse. Es decir, cuando llega, por ejemplo, cuando llega señales y va a la corteza occipital, es decir, estoy viendo una imagen, él no solo va a trabajar solo para entender qué significa esa imagen, sino se va a comunicar, por ejemplo, con el lóbulo temporal para reconocer el objeto, para ver cómo es el objeto, en este caso, para conocer la parte del giro fusiforme en la parte de abajo, y va para entender dónde, es decir, en los cambios cinemáticos se va a comunicar con la parte parietal. Les explico esto para que entiendan que el cerebro trabaja de manera que se comunica. No son solo regiones aisladas que se activan para generar una conducta, sino es la interacción entre varias regiones el que me va a dar una respuesta. Como les dije antes, con respecto al área de Broca y al área de Wernicke, fíjense este proceso que tenemos acá. Si nosotros escuchamos algo, llega a la corteza auditiva, ¿sí? Va al área de Wernicke para entender qué significa esa palabra. Después de entender qué significa, si tengo que contestar, entonces esta viajará al área de Broca para preparar o para seleccionar las palabras adecuadas para poder dar la respuesta, y después viajará a la corteza motora, que es esta, para poder ejecutar la palabra y los movimientos. Parece que se entiende una cosa importante. No es lo mismo pensar una idea que comunicarla. Fíjense que son regiones distintas. A veces tú tienes un discurso muy bueno y tú dices, con este argumento gané la discusión, porque tienes esta área trabajando, la de Wernicke, pero como nunca practicas cómo transmitir esa idea, entonces cuando vayas a tratar de transmitir ese mensaje, es decir, de activar el área de Broca, no vas a seleccionar las palabras que exactamente querías, porque esa corteza poco la has trabajado. Y entonces tu mensaje no va a ser tan eficiente. Por eso es que es importante tanto trabajar en pensar las ideas como en comunicarlas de manera asertiva para poder lograr el objetivo que se quiere. Ok, continúo. Fíjense que les había dicho de la corteza prefrontal y en la toma de decisiones. Aquí les voy a poner un caso importante antes de puntualizar en esa parte, que es el caso de Phineas Gage. Este es un caso muy famoso donde una persona que trabajaba como constructor de vías de tren sufre un accidente, explota en su lugar de trabajo y sale una vara y le atraviesa el cráneo, dañando el lóbulo prefrontal, en este caso el área ventromedial y orbitrofrontal, que son esta región que tenemos aquí abajo, por encima de los ojos. Esta vara atravesó, como podemos ver en el cráneo de acá, y entonces esa persona, a pesar de que vivió, se comportaba de manera distinta. El médico, en su momento, anotó lo que podía de su comportamiento y decía, literalmente, el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus instintos animales parece haber sido destruido. Él es irregular, irreverente, entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera, manifestando muy poco respeto por sus compañeros, contenerse cuando él entra en conflicto con sus deseos, en ocasiones pertinazmente obstinado, pero y vacilante, ideando muchos planes a futuro,
que son abandonados antes de ser ejecutados por otros que parecen más factibles. Fíjate, o sea, ¿qué pasa acá? Al dañarse esa estructura, él ya no es capaz entonces de, primero, controlar sus emociones y poder encontrar un equilibrio entre esos impulsos que naturalmente tenemos y los intereses a largo plazo. Él pierde esa capacidad de ver hacia largo plazo, porque se dañó estas estructuras que vemos acá, que es la ventromedial y orbitrofrontal. Esas cosas trabajan en conjunto para comparar diversas actividades del cerebro, entre esas la que es generada por el núcleo accumbens y por la amígdala encefálica para tomar decisiones. Él agarra y compara hasta que pasa un umbral y decide entonces si es mayor el placer que lo que puedo perder o al revés. Y así el cerebro trabaja para tomar una decisión, básicamente. Otra estructura es la corteza prefrontal dorsolateral, que participa en la planificación y pensamiento estructurado. Es decir, gracias a esa corteza que tenemos acá, nosotros podemos pensar de manera racional, estructurada, podemos planificar. Otro aspecto importante es que la corteza ventromedial, la que tenemos acá, la que se le dañó a Phineas Gage, se ha relacionado con el control de los impulsos y el comportamiento adaptativo social. Es decir, las personas que pierden o que tienen poca actividad en esto, no se les dificulta mucho tomar decisiones emocionales, que es lo que vamos a ver ahorita en los sistemas de pensamiento, y de paso podemos decir que los psicópatas tienen una baja actividad de esta región. Entonces, una conclusión bastante importante de esto es que el cerebro influye mucho en nuestro comportamiento y una alteración de este sistema puede llevarnos a conductas que a priori consideraríamos que no deberían ser. Por eso es muy importante cuidar nuestro cerebro y nuestro entorno, que puede cambiar a medir por plasticidad el funcionamiento del mismo. Continuando pero ya ahora con dos sistemas de pensamiento de Kahneman, este es un psicólogo que ganó un premio Nobel y se dio cuenta que existen dos procesos para la toma de decisiones, uno rápido y uno lento. El sistema rápido ocurre mayormente en la región límbica, en esa región que yo les puse de las emociones, y el sistema lento ocurre principalmente en la región frontal del cerebro. Ambos sistemas trabajan en conjunto para trabajar y tomar decisiones. Pues vamos a ver esta imagen para que entendamos mejor la cosa. Nosotros podemos estar en cine y ver la imagen de un león. Esa imagen del león pasa por el tálamo, una estructura del sistema límbico, pasa después para la amígdala, y la amígdala, como les dije, es la respuesta de lucha o huye. Ella se comunica que es con el hipotálamo, en este caso, para segregar adrenalina, noradrenalina, con el hipocampo también para recuperar recuerdos, sustancia gris, entre otras estructuras, que permite una respuesta rápida. Es decir, la actividad de esta va a decir, huye, hay un león, ¿sabes? Porque si te quedas, te mueres. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta amígdala también se comunica con el lóbulo prefrontal, como les había dicho. Y después esta región va a comunicarse con otras estructuras para decir, espera, esta es una sala de cine, ese león no es una amenaza, no hay necesidad de correr. Por eso es que dice que la comunicación entre el sistema rápido y el sistema lento trabaja en conjunto para dar una respuesta proporcional, porque antes necesitamos responder rápido ante una amenaza. Imagínate que un dinosaurio te salga, tú no vas a filosofar si el dinosaurio te va a matar, no, o sea, tú corres. Ahorita una versión más moderna, si tú ves un malandro en una moto, tú no vas a pensar, no, ¿será que me robará? No me robará. Tú inmediatamente tratas de hacer lo posible para que no te robe, después piensas en si era o si no era. Pero es una activación de supervivencia generalmente rápida. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las tomas de decisiones son emocionales. No quiere decir que estos son casos en donde son de peligro, pero no todas las decisiones emocionales van referente a eso. Por ejemplo, podemos ver esta mesa y les pregunto, ¿cuál mesa tiene mayor área? Entiéndase área como la superficie que tenemos acá. Entonces, ahí sí pueden
responder, tiene mayor área. Tienen 10 segundos para ver si dan respuesta. Nadie se atreve. Déjame... Bueno, no he podido ver las respuestas, pero fíjense esta cosa. Ambas mesas miden exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros los que respondieron que son diferentes, es porque probablemente usaron el sistema rápido, una decisión emocional, o sea, de poco gasto energético. Y lamentablemente a veces esas decisiones nos llevan a cometer errores porque no nos tomamos el tiempo de pensar en este caso de manera estructurada, a ver si nos están jugando una treta o a ver si es una ilusión óptica, porque pensar estructuradamente consume mayor energía. Y es una de las razones principales de por qué el cerebro, por qué nosotros tomamos decisiones así. O sea, tú no vas a, por ejemplo, a pensar estructuradamente qué vas a comer en el almuerzo. O sea, si te ofrecen, por ejemplo, pasta o arroz. O sea, tú escoges una sin pensarlo demasiado, utilizando el sistema rápido. Si utilizara el sistema lento, dirías, bueno, esta tiene tantos carbohidratos, tantas proteínas, gastarías mucha energía para algo que es cotidiano. Ok. Entendiendo esto, podemos pasar a los marcadores somáticos, que es bastante importante, sobre todo para aquellos que están aspirando a tener negocios, empresas, porque significa que esas decisiones emocionales o existen cambios fisiológicos debido a respuesta emocional dadas por la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras emociones dejan una huella en nosotros para futuros eventos, donde si tienen características similares, va a haber un comportamiento fisiológico, es decir, me van a sudar las manos, se va a acelerar el corazón, dándome una intuición o una respuesta a priori o condicionándome a priori hacia ese evento. Por ejemplo, un bombero puede, después de haber participado mucho en los bomberos, entrar a una habitación y ver, sin pensarlo mucho, si esa habitación es de alto riesgo para incendio o no, porque su experiencia ya lo hace codificar rápidamente ciertos atributos del lugar que puede ayudarlo a discernir si es propensa a que se incendie o no. En el caso de los empresarios, lo utilizan mucho. Después de que han hecho muchos negocios, ellos saben cuáles son negocios factibles y cuáles no. Una de las cosas importantes de esto es que entonces ese instinto, esa experiencia o marcadores somáticos, se entrena a través de la experiencia. Para tú utilizar este sistema, debes someterte a situaciones similares varias veces, como en el caso de los bomberos, como en el caso de los empresarios, como puede ser el caso de los futbolistas, etc. De manera de tener pude conducirte a dar una respuesta sin necesidad de utilizar mucho el sistema lento, porque consume mayor energía. No quiero decir que el sistema lento se debe usar, por el contrario, debes usarlo, pero esta es una herramienta que ayuda a los empresarios de ser buenos a ser muy buenos. Ajá. Otra cosa que quiero aclarar es que existe la diferencia entre emoción y sentimiento, entendiéndose emoción con los cambios fisiológicos que cuando comienzo a sudar, se me acelera el corazón, aumenta la presión sanguínea, la acelera, todos esos cambios son productos son lo que por los casos a cuando estoy acelerado, pues, si tuviera amenaza. Yo pudiera, por ejemplo, estar feliz y entonces que voy a tener un displajado, no voy a tener paralizar la digestión porque no lo necesita el corazón o no, etc. El sentimiento es la interpretación psicológica de la emoción. Es decir, yo puedo tener unos cambios fisiológicos y pueden ser interpretadas de una manera u otra dependiendo de aspectos culturales, de experiencias previas, etc. Del significado que yo le dé.
como les dije anteriormente, y esto es bastante importante, las decisiones emocionales son más frecuentes porque consumen menos energía y son más eficientes en la mayoría de las situaciones, como les dije en el caso de seleccionar qué voy a comer, hacia dónde voy a ir en una salida, etc. Hay un caso que no les quería mencionar para robarles mucho tiempo, pero me parece interesante, lo pueden buscar, que es uno que estudió Antonio Damasio, que también se podía tomar decisiones emocionales. Y ese empresario exitoso pasó a la ruina sencillamente por no poder utilizar este sistema. Así de importante es el sistema emocional y la toma de decisiones a través de marcadores somáticos. Esto es otro tema, pero siempre me gusta mencionarlo. Existen algo que se llama neuronas espejo, son como neuronas especializadas que nos permiten tener empatía y el aprendizaje por imitación. Es decir, yo a través de ver un video o ver a alguien más haciendo una actividad, en mi cerebro se replica como si fuera una actividad propia o como si la estuviera haciendo yo. Y esto me permite ya sea aprender o tener empatía. ¿Qué se necesita para activar este sistema de neuronas espejo? Que el individuo esté familiarizado con la actividad, pues mientras más familiarizado esté, mayor será la actividad de estas neuronas espejo, y que la tarea y la finalidad estén vinculadas, es decir, que yo sepa para qué se hace. Por ejemplo, si yo he jugado fútbol, yo sé cómo es la postura de una persona para jugar un penal, o sea, sé más o menos la forma, hacia dónde va a ir, cuál es la intención, etc. Y así con otras actividades, por ejemplo, los que han practicado ballet saben que está haciendo esta chama, porque asume esta postura, cuál es su intención, etc. Esto es una herramienta muy importante, sobre todo para entender cómo es ese proceso de entender la empatía, ya sea en la parte emocional, y también en las conductas que a veces se copian de manera instintiva, que tú dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? A veces puede ser por una actividad de las neuronas espejo. Cerrando ideas, algunos tendrán cosas que hacer, cerrando algunas ideas, existe estructura del cerebro involucrada en las emociones. Vamos a tomar en este caso como importante la ínsula, la amígdala y el sistema de recompensa, o sea, el núcleo accumbens, el área prefrontal. El valor relativo o utilidad depende de la interpretación que la persona le dé al objeto. Entre más actividad del núcleo accumbens, mayor utilidad va a tener para el objeto, ese objeto, para la persona, ese objeto. Si mis expectativas son mayor a lo conseguido, existirá un descontento, eso intuitivamente lo sabemos, pero ya he hecho experimentos, ya se ve que existe entonces ya no se libera dopamina a pesar de haber conseguido algo, si no sobrepasa lo que quiero, o si no por lo menos alcanza lo que yo esperaba. Por el contrario, si no lo esperaba y lo consigo, la liberación de dopamina es mucho mayor. La corteza ventromedial, orbitofrontal y dorsolateral permiten la evaluación de los costos-beneficios, la planificación y el pensamiento estructurado. Los costos-beneficios del área ventral y orbitofrontal en la comparación que habíamos dicho entre la activación del núcleo accumbens versus la activación de la amígdala. El área dorsolateral. Existen dos sistemas de pensamiento, uno rápido y uno lento, el cual nos permite tomar decisiones. El sistema rápido es mucho más sensible a los sesgos, es decir, por ser rápido, por el hecho que estamos razonando, podemos caer o tener errores. La intuición es la manifestación de los marcadores somáticos y se obtiene a través de la experiencia. Entonces la experiencia ahorita vemos que tiene una importancia incluso en nuestro cerebro para el proceso de lo que es el aprendizaje. La utilización de sesgos se pueden lograr arquitecturas de decisiones. Esto es sumamente importante, lo voy a tocar al final para que lo investiguen mejor. Ajá. Otra lámina que me pareció interesante es hablar sobre los procesos de adaptación. Un experimento que le di a un
un neurocirujano que se dedica a la investigación, que él y su tutor hicieron tanto cuando te agrada algo, cuando te desagrada algo. Cuando te enfrentas a algo nuevo y te desagrada, fíjate en la evolución de esta curva. Es decir, tú lo experimentas la primera vez, te desagrada. Lo vuelves a experimentar, te desagrada aún más. Pero después, poco a poco, le pierdes ese desagrado hasta que te comienza a agradar. Es decir, ocurre un proceso de adaptación. Cuando te enfrentas a algo que te gusta, al principio, como es algo nuevo, presentas aversión o te desagrada un poco, pero inmediatamente después de que lo vuelves a experimentar, te comienza a agradar hasta que baja un poco el agrado, pero el asunto es que te agrada después de la primera experiencia. En ambas existe un proceso adaptativo, entonces donde ya sea que te desagrade o que te agrade, al final van a comportarse parecido. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque tanto para lo malo como para lo bueno nos podemos acostumbrar. Si nosotros nos sometemos muchas veces a una actividad. Voy a poner el caso, por ejemplo, de cuando una persona sufre una relación tóxica. Si te sometes mucho tiempo a una relación tóxica, cosa que no te parecía normal, lo vas a considerar que es normal, por un simple proceso adaptativo. Es decir, hay que tener cuidado a qué cosas nos estamos adaptando. Por ejemplo, si evaluamos el caso, lo que vieron Breaking Bad, el caso de Heisenberg, él al comienzo era una persona totalmente distinta que vimos con respecto al final de la serie, pero porque se sometió tantas veces a estímulos negativos que algo que se llama plasticidad cerebral reconfiguró su cerebro y se adaptó, y las cosas que le desagradaban ya no eran tan desagradables al final de la serie. Entonces, como mensaje es cuídense de qué cosas se están adaptando y tomen en cuenta de que sean experiencias positivas o negativas, existe eso adaptativo en cuanto al gusto. Esto es un resumen en cuanto a algunos sesgos. Tenemos muchísimos sesgos como humanos, pero aquí les voy a exponer algunos, en donde, por ejemplo, existe el sesgo de conformidad de grupo. Este sesgo es que un grupo de personas puede cambiar el pensamiento de un individuo, ya sea por presión grupal o porque le repite muchas veces un mensaje. Es decir, tú puedes, dependiendo del grupo donde estás, cambiar tu manera de pensar, para bien o para mal, si te he sometido mucho tiempo a un mensaje. Por ejemplo, una persona inteligente, un grupo, se le deja un grupo y ese grupo le dice, es bruto, eres bruto, eres bruto, eres bruto, a la larga esa persona inteligente disminuye sus facultades mentales por el hecho de que comienza a pensar de que ese mensaje es verdad. Entonces, el grupo puede influir muchísimo en el pensamiento del individuo. El efecto marco significa que el orden en que presentamos la respuesta, la cantidad y la forma, influyen en el resultado final de la persona. Por ejemplo, este es lo que expone más o menos Kahneman con la arquitectura de decisión. No es lo mismo presentar una idea, por ejemplo, si yo quiero aumentar los donantes de órganos, no es lo mismo colocar por defecto que sean donantes de órganos a que no los coloques por defecto, porque cuando son donantes de órganos por defecto, ir a la clínica a decir que no quiero ser donante, es decir, les es indiferente, y a esas personas que les es indiferente van a ser donantes. Entonces aumentaste, por el hecho de cambiar la opción, aumentaste la cantidad de donantes en un país o en un sistema de salud. Otro ejemplo, si a ti te invitan a comer, el orden que te ofrece las comidas puede influir en tu decisión final. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar si quieres pita, pasticho, pasta, a preguntarte si quieres pasta, pasticho o pizza. Ese orden influirá en tu conducta final y la cantidad de las opciones también influye. ¿Por qué creen que hay personas que van, por ejemplo, o iban a la heladería, no sé si existe, de los 1000 sabores, y entonces escogían mantecado? Porque la cantidad de las opciones era tanta que abrumaba al cerebro y entonces ellos se limitaban a las opciones que ya conocían por defecto, por el hecho de que la cantidad era muchísima, que el cerebro no podía procesar. Si van a ofrecer algo,
un producto o lo que sea, tienen que tomar en cuenta estos factores que influirán en la conducta del consumidor, del estudiante o de la persona que se van a dirigir. Tan sencillo como influye en tu conducta, quieras o no. Otro aspecto, otro sesgo importante es el yo recuerdo es distinto al yo experimento. Como tú recuerdas un evento, no es lo mismo a cómo sucedió. Vas a suprimir información, vas a cambiar ciertas, incluso puedes agregar gente que no está, porque realmente es más fácil recuperar el recuerdo de lo que sentiste. Por ejemplo, si te pones a recordar tu primer beso, probablemente sea muy distinto a como de verdad pasó. O sea, seguramente lo adornarás, dirás, ver, ese era perfecto ese momento y tal, y capaz era más mundano de lo que recuerdas. Por el hecho de que los recuerdos son distintos a cómo se viven, y eso, a cómo se viven las situaciones, y eso es importante para algunas tomas de decisiones, para algunas discusiones, etc. El sesgo de confirmación, esto es importante para lo que hace investigación, nosotros tenemos la tendencia a utilizar la información para confirmar lo que sabemos y no para contrastarla. Nosotros lo que debemos hacer es utilizar la información que tenemos para dudar de si es verdad lo que nosotros creemos, y si nosotros comprobamos de que tenemos razón, utilizamos bien esa información. Pero las personas, la mayoría, utiliza esa información para respaldar lo que ellos creen que es verdad. Y puedes entonces viven una mentira. Por ejemplo, los terraplanistas, ellos usan toda la información posible, la tergiversan para basar o para sustentar de que la Tierra es plana. Cuando te pones a pensar un poquitico más, a procesar esa información para contrastar tu idea, te das cuenta de que no es así. Y así es, o sea, hay gente que niega el cambio climático, etc. Ese sesgo se comete bastante. Ley de los pequeños números es que nosotros utilizamos cosas que la probabilidad, o mejor dicho, la cantidad de muestras es insignificante y lo damos como hecho universal. Si nosotros, por ejemplo, comparamos la cantidad de raspado en cálculo 1 en ingeniería, y no es así, solo que utilizamos una pequeña muestra de una gran cantidad de estudiantes, en este caso, la Facultad de Ingeniería. Ley un valor de referencia para poder negociar. Por ejemplo, cuando vas a cambiar dólares, metes en Dollar Today o la página que ustedes consideren, ven en cuánto está el dólar, y después de eso es que negocian alrededor de ese valor. Eso es lo que pone la ley de ajuste y anclaje, que nosotros necesitamos un valor de referencia para poder negociar. Aversión a la pérdida. La mayoría de las personas les duele más perder que ganar. Por eso es que hay personas que para poder desprenderse de algo que tiene mucha utilidad, necesitas ofrecerle más de lo que originalmente le costó. Porque a las personas, por lo general, nos duele más perder. Alrededor de 1,2. Y optimismo desbordado es que las personas somos más optimistas de por último, que es sobre la arquitectura de decisiones, como ya les había dicho, está muy relacionado con el efecto, con la aplicación de pequeños costos, hace que las personas se declinen más por una opción. Es posible por la utilización que ya les había dicho. Por ejemplo, no es lo mismo colocar en un comedor, no es lo mismo colocar las frutas de primero que las frutas de último, porque la gente tiende a consumir más frutas si es la opción. Fíjense esta otra imagen, por ejemplo. No es lo mismo ofrecer, es la misma hamburguesa, pero aquí dice 75% libre de grasa y aquí dice 25% con grasa. Es la misma hamburguesa, solo que las personas, como tienden a pensar que es más sana, como está escrito el mensaje, tiende a irse por esta opción. Como tú transmites el mensaje, va a influir en la toma de decisiones de las personas. De manera resumida,
esto es muy amplio, este mundo. Yo quise presentar algunas ideas para tomar decisiones, pero es un pequeño abrebocas de un gran mundo. De hecho, yo tengo como 5 años leyendo sobre el tema por eso, porque es difícil trabajar debido a lo amplio que es. Gracias a las neuroimágenes que se ha podido avanzar un poco más. Ahorita pueden hacer todas las preguntas que quieran, porque yo sé que el tema es complejo y que habrá muchas dudas, y se presta para hacer bastantes preguntas. No sé qué quieren preguntar, participar o opinar. Muchas gracias, David, por tu ponencia. De verdad, impresionado con todo el poder de la mente y qué bueno que este sea como la introducción del último track de este programa formativo en innovación universitaria. Y vamos a ver un poco las preguntas que tienen acá los chicos. Por acá, Oriana González pregunta: tengo una duda con relación al tema de algunos sesgos. ¿Es posible que una persona cambie su recuerdo por sesgos de conformidad de grupo? Es decir, que se hablaba que el yo recuerdo es distinto del yo experimento, pero esa distinción puede ser generada por la presión de grupo. Sí, o sea, tú puedes cambiar tus pensamientos, entre eso, tus recuerdos dado a un pensamiento grupal. Tú puedes creer que una experiencia no fue muy mala si el grupo te hace pensar, o sea, muchas veces, pues, si el mensaje es repetido muchas veces y te hacen pensar que no fue tan mala. ¿Por qué crees? No quiero usar política ahorita, pero vamos a ver otro tema. A ver, imagínate una persona del Madrid con un grupo del Barcelona. Esa persona del Madrid, en ese grupo del Barcelona, va a pensar que su equipo no es tan bueno porque todo el grupo del Barcelona va a decir, mira, tu equipo es malo, y le va a hacer creer que todos los partidos que él vio, que él lo vio, o sea, vivieron distintos. O sea, por decir algo, no sé si vieron la Champions ahorita, pero los errores de Varane. Si tú te pones con un grupo del Barcelona, ahorita no porque sufrió una masacre, pero si tú haces un día atrás, tú vas a pensar que el Madrid jugó terrible. Y no fue así, fueron 2 errores. Así pasa con muchas cosas, entre ellas políticas, y por eso incluso cambiar un recuerdo o una experiencia a cómo se vivió. Por ejemplo, tú puedes bien en una relación, si tu novio te dice y tu mamá te dice y tu entorno te dice, no, pero es un chico que entonces tú puedes cambiar tu percepción de ese chamo y someterte más a ese tipo de trato que no debería ser. Por el hecho de que muchas personas te repiten o te hacen creer una idea que no es la realidad. No sé si me explico o hay otra duda. David, queda como muy explícito. ¿Aló? ¿Ah? No, que queda muy Sí, explícito esto que nos comenta sobre la inquietud de Oriana. Por acá también nos preguntan que si puedes hablar un poco más de los sesgos de autoridad. Los sesgos de... Autoridad. Ya vale. O sea, ¿cómo los sesgos quedan? Porque autoridad en sí no es un sesgo. O sea, sesgo se disfruta con respecto al esperado, por decirlo de alguna manera. Cuando tú, me imagino que se tiene que ver con, a ver, un sesgo de autoridad, efecto marco, no sabría decir. O sea, tú lo que puedes es el pensamiento de los demás y modificarlo si lo sometes muchas veces. Eso, por ejemplo, en lo que vimos en la lámina de Heisenberg, pues, o sea, que él se sometió a mucha experiencia y al final lo que le parecía desagradable ya no le parece desagradable. Si tu jefe, por ejemplo, en este caso, te hace someterte muchas veces a algo, a una experiencia, sea bueno o mala, al final te vas a acostumbrar y te va a parecer como normal. Un trabajo desagradable, por decir algo, un trabajo desagradable. Vamos a decir, a ver, si a ti no te gustan las matemáticas y entraste por ingeniería y te sometes un año, al final los números no te van a parecer tan desagradables.
Puede que no sea la carrera que quieras, porque sea muy fuerte lo que las emociones que te has marcado con respecto a eso, pero después de ese tiempo no vas a sentir tanta aversión hacia los números, porque ya vas a decir, coño, llevo un año viendo esto, o sea, ¿qué más? Probablemente igual te cambies, pero no vas a sentir esa emoción, ese rechazo, por decirlo de alguna manera. A ver, otro, yo sé que se presta para muchas preguntas. Sí, sí. Mientras que los muchachos dejan sus preguntas en el chat, me gustaría preguntarte cómo podemos aplicar esto de la neurociencia para el tema universitario. Es decir, este programa formativo está siendo impulsado por muchas organizaciones estudiantiles. ¿Cómo podemos aplicarlo para nuestro campo más inmediato? Es decir, los estudiantes, nuestros mismos compañeros y autoridades. Excelente pregunta, porque básicamente, o sea, si se fijan, es un ingeniero, o sea, soy un ingeniero hablando de un tema que a priori no me compete. Pero ¿por qué me metí en este campo? Porque nosotros, a lo largo del tiempo, hemos tomado como grupo, o como malas decisiones, o como estudiantes universitarios también, malas decisiones que nos llevan a donde estamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar mejores decisiones? Si vimos el sistema rápido, el sistema lento, nosotros sabemos que gran parte de nuestras decisiones son emocionales. Y lo primero que debemos hacer es entrenar nuestras emociones para tomar mejores decisiones. Una vez que nosotros tomemos mejores decisiones, podemos influir en los demás para que hagan lo mismo y así generar un efecto colectivo. ¿Y cómo se entrenan las emociones? Eso es, lo que pasa es que esto es muy amplio y yo no agobiar mentalmente, no quería agobiar mentalmente, pero eso en casi todas las ponencias yo lo digo. Para tú entrenar las emociones, lo primero es identificar, o saber identificar cómo se comporta tu cuerpo ante las diversas situaciones. Es decir, cuando tengo miedo se comporta de una manera, cuando tengo molestia se comporta de una manera similar, porque mismo que la misma estructura, cuando tengo alegría de otra manera y así. O sea, ¿qué son esos cambios fisiológicos? Me sudan las manos, me duele el estómago, se acelera el corazón, mi respiración se acelera. Entonces, cuando yo identifico eso, ya yo entonces puedo controlar mi respuesta hacia el entorno. Es decir, no dejar que todas mis respuestas sean impulsivas, porque si hago eso, entonces la mayoría de esas respuestas probablemente sean desproporcionadas. Por poner de ejemplo, si a mí me molesta una respuesta de un compañero o de una autoridad y me dejo llevar por las emociones, yo lo puedo insultar y ese insulto la persona se cierre y entonces no genera el cambio que quise. Si yo entonces tengo esa madurez emocional de saber cuándo es el momento de expresar mi idea, así podré generar un mayor impacto y puedo influir en la otra persona a lograr el objetivo que quiero. El primer paso como estudiante que tienen que hacer es a gobernar emociones para tomar mejores decisiones. Después hay otros pasos, pero si logran ese es un gran avance, porque Perfecto, perfecto, de David. este autor muy bueno, Daniel Goleman. ¿Ah? ¿Qué? Por acá. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Sí, sí, se había ido el audio. Para el autor, el autor es Daniel, el que se ha enfocado mucho en esta parte de la inteligencia emocional, lo recomiendo muchísimo. Después otros autores. Ajá. ¿Nos puedes dejar el nombre de ese autor por acá, por el chat, para que los participantes puedan buscar ese texto del cual nos estás hablando? O sea, es uno de los primeros libros que él lo trata de manera bastante amena y para todo público. Pues poco a poco después te vas metiendo más en artículos científicos, más en experimentos y te das cuenta de todos estos procesos. El libro es Inteligencia Emocional. Ok, otra pregunta. A ver, ¿tiene otra pregunta?
Vamos a ver aquí sobre el sesgo de autoridad. Este sesgo, ya sé qué sesgo te estás refiriendo cuando dices sesgo de autoridad. No sé si me escuchan los demás. A ver, ¿me escuchan? Hay una pregunta Sí. aquí. Ok, hay una pregunta aquí que es bastante importante, es larga, pero se refiere a ese sesgo de autoridad. Y no se trata de sesgo de autoridad, ese sesgo es de status quo. Es el sesgo que nosotros a priori le asignamos a atributos a una persona sin siquiera conocerlo. Que es lo que pasa, por ejemplo, no sé, vi a fulanita y no la conozco, pero ya me cae mal. No tienes parámetros para decir por qué te cae mal, pero ya te cae mal. Ves a una, por ejemplo, vieja y entonces, y lo ves con traje y ya crees que es la experiencia máxima. Por ejemplo, en el mundo de la ingeniería pasa mucho. No pueden ver a un viejito con corbata porque ya crees que ese viejito sabe bastante. Y no necesariamente es así. Ese es el sesgo más que todo, el sesgo de status quo. O también se le conoce como el sesgo de cría fama y acuéstate a dormir. A ver, sí. A ver, otra duda, si tienen otra duda, si no. O sea, yo sé que este tema hay muchas cosas que discutir. Aprovechen ahorita porque de verdad que ojalá yo hubiese conseguido esto hace muchos años, me hubiese ahorrado mucho que leer, pero, pero bueno, o sea, pueden tocar o preguntar todas las cosas que quieran. No sé si alguien más quiere preguntar. Vale. No, bueno, entonces creo que no hay más preguntas por lo que veo. Entonces Bueno, creo que lo damos por terminado. Espero que les haya gustado. Lamento lo denso a veces y lo malo, pero próximas oportunidades ser más, o sea, poder expresar mejor mis ideas. Estoy trabajando en eso. Pero bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Entonces, muchas gracias, David. Nos vas a dejar tus cuentas para que nuestros participantes te sigan. sí, o sea, la verdad es que no, hay una que yo sí publico estos temas, que se llama Murati en Instagram. Okay. O sea, yo trato de publicar de estos temas o de ingeniería y es la cuenta que de verdad tiene, o sea, pueden conseguir más de esta información. Del resto no, o sea, es muy normal mi perfil, pero, o sea, yo no, tampoco soy un iluminado ni nada por el estilo. Bueno, muchísimas gracias, David. Ya vamos a darle fin a esta ponencia del día de hoy. Ya hemos hablado un poco, hoy toda la tarde, un poco de transparencia en el primer bloque. Ahorita dimos inicio al track número 4 para hablar de emprendimiento y de innovación. Y nuevamente agradecemos a David y a Juan, que también nos acompañó en la primera parte de la tarde de hoy. Y la invitación es a mañana, donde vamos a tener a Verónica Chopite y a Hasler Iglesias conversando un poco de emprendimiento y del papel de las juventudes en todo este tema de la innovación universitaria. La invitación es a seguir conectados y a seguir participando en este programa formativo y nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias por todo. Luego.